¿Está Cuba ayudando a Irán y a grupos terroristas a extender su influencia en el hemisferio occidental? Esa es una de las principales preocupaciones que destaca el Departamento de Estado en un informe de 100 páginas titulado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI. Un documento al que le hemos estado dando seguimiento toda esta semana aquí mismo en Fox Noticias. El informe acusa al régimen cubano de respaldar a gobiernos hostiles, entre ellos Irán, Rusia, China, Corea del Norte y Venezuela, mientras proporciona una plataforma para organizaciones terroristas y grupos marxistas como Hamas. A pesar de la profunda crisis económica que sufre la isla bajo el régimen de los Castro, el informe sostiene que Cuba sigue siendo un centro de operaciones clave para labores de inteligencia, entrenamiento e influencia dirigidas contra Estados Unidos y América Latina. La Habana ha rechazado rotundamente estas acusaciones, calificando el reporte como un pretexto con fines políticos para justificar sanciones económicas más duras por parte de Estados Unidos. Sin embargo, la administración Trump ha sido muy clara. Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. La directora ejecutiva de Cuba Archive, María Huerlao, está con nosotros ahora para reaccionar y abordar este tema con profundidad. Bienvenida como siempre a Fox Noticias, María. Buenas, buenas, gracias. Saludos. El Departamento de Estado pues ha vuelto a señalar a Cuba por sus presuntos vínculos con Irán y grupos como Hamas. ¿Cuán distinto o no es este informe de otras advertencias anteriores, María? Bueno, el informe es contundente, está muy bien escrito, es un resumen Ujú, de temas que cada uno de por sí llevaría libros desarrollar. Por ujú, ejemplo, el vínculo con Irán que están mencionando lleva 4 décadas. Ya ujú. Cuba tenía la delantera de crear redes con los islamistas radicales, el movimiento palestino. Ya tenía 20 años de experiencia cuando llega la revolución islámica al poder en Irán. Y desde entonces ellos desarrollaron una alianza geoestratégica importante en distintos campos, que hoy día el informe no menciona, pero incluye colaboración en biotecnología, donde ya Cuba en los años 80 comienza a desarrollar una importante industria de biotecnología y se piensa con capacidades de guerra biológica. Hoy día, por ejemplo, Irán le ha vendido tecnología y drones Ujú. a Cuba. O sea, hay una serie de implicaciones que se han exacerbado con el tiempo y que porque gobiernos anteriores, administraciones anteriores de Estados Unidos no le dieron la importancia que tenía, se ha dejado correr. Lo mismo pasa con China y Rusia en la región. Me parece que el informe es muy importante y que sobre eso tenemos que elaborar todavía más. Hay mucha evidencia y mucha documentación de estas alianzas. Y estás haciendo referencia a esa alianza entre Venezuela e Irán con ese programa que se inició en el año 2006 con los drones. Y esto ayudó a Irán y al grupo terrorista Hamas también, pues, expandir, ¿no?, su presencia en esa región. ¿No es así? Sí, bueno, y en Cuba, desde, por ejemplo, desde principios del año 2025, la misma prensa oficial cubana ha destacado los drones en Cuba, que han servido para distintos usos, incluidos la represión interna y la Ujú, vigilancia. ujú. Esto no es nuevo. O sea, Cuba le abrió la puerta a Irán para entrar en Venezuela. Yo tengo un libro publicado en el 2019 donde hablo sobre la influencia de Irán en todo este proceso, que ha sido muy importante porque ustedes ven lo que ha pasado en Venezuela y el efecto que Correcto. ha tenido en la región. Y que Venezuela entonces le dio a Cuba muchísimos recursos que Cuba no tenía para expandir este modelo radical en la región. En su momento llegó a tener, qué sé yo, me parece que 11 presidentes de la región eran miembros del Foro de Sao Paulo. Mm, Esto es una alianza estratégica a nivel regional muy importante que comparten competencias, ujú. cada uno con competencias distintivas, ventajas comparativas, pero que se hacen una alianza incluso plural ideológicamente donde el enemigo principal es Estados Unidos y la democracia, Sí. y ellos con el fin de permanecer en el poder indefinidamente.
María, Estados Unidos también identificó a Nicaragua como pieza clave de la estrategia regional de Cuba desde el año 1979. Háblanos de ese vínculo entre ambos países y también de qué manera este informe presentado por el Departamento de Estado pudiera servir como justificación, ¿no?, para continuar aumentando la presión sobre la isla. Sí, más que justificación, es una evidencia contundente. Por supuesto, es una justificación, pero no es una Ujú. justificación propagandística, es una justificación de una amenaza real. El tema con Nicaragua, bueno, Cuba ayudó a poner a Nicaragua ahí. Desde el principio tuvo una presencia enorme. Yo he hablado con personas que estuvieron del lado de Cuba en Nicaragua, incluso la inteligencia de Nicaragua la llevaba un cubano inicialmente con el sandinismo. Y ahí vemos que ahora el sandinismo hace unos años se recreó con la ayuda de los empresarios nicaragüenses, han metido a China y a Rusia mucho en la región, o sea, tiene muchísimas implicaciones Ujú. y es sin duda una amenaza no solo para los Estados Unidos, sino para todas las democracias de la región. Me queda muy poco tiempo, aproximadamente 30 segundos. Por eso se habla tanto de que podríamos ver un efecto dominó si cae el régimen en Cuba, ese efecto dominó en Nicaragua. Esperamos que sí, es difícil predecir, ¿no? Lo que puede pasar. Yo creo que sí, que las implicaciones de que cayera el régimen cubano serían gigantescas para la región. No acabaría ahí, porque Cuba ha establecido unas redes diplomáticas, propagandísticas, de influencia, de inteligencia en todo el mundo, especialmente en América Latina, que no de un paso se pueden limpiar, pero sí sería enormemente importante. Y por estas razones y más, ¿no? Representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. María Huerlao, como siempre, muchísimas gracias por darnos toda esta información. Saludos.